Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Carlos Miguel. Estamos en una clase de biología general. Hoy vamos a estar hablando de la biología, el concepto de biología, su relación con otras ciencias. También vamos a hablar del universo y el origen de la vida. En la unidad 3 vamos a estar hablando de las células y el metabolismo celular. También vamos a abordar los ácidos nucleicos y las leyes de la herencia. Y vamos a estar también hablando de la evolución y la clasificación de los seres vivos. De esa manera entonces tenemos nuestro material de la clase 1, donde vamos a estar hablando de todos estos puntos. La biología, la ciencia que estudia los seres vivos, su nombre procede del griego, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio, tratado. La posición que ocupa esta ciencia entre las ciencias de la naturaleza es en cierto modo paradójico, de una posición al mismo tiempo marginal y central. Marginal porque la materia viva de la cual se ocupa es solo una porción infinitamente pequeña de toda la materia que existe en el universo. Entonces, el concepto de ser vivo, ¿qué es un ser vivo? Es lógico que nos preguntemos, ¿verdad? ¿Qué es un ser vivo? Que si se suele definir como aquel que tiene una estructura compleja, puesto que se nutre, se relaciona, se reproduce. Sin embargo, las definiciones breves como esta, ¿verdad?, son imprecisas y muchas veces es preferible aproximarse al concepto de ser vivo, identificando unas de sus propiedades más sobresalientes. Los seres vivos están integrados por moléculas inanimadas. Por ejemplo, componen los seres vivos el fósforo, componen los seres vivos, son elementos que componen los seres vivos el nitrógeno, el carbono, el oxígeno. La ciencia moderna muchas veces trata de descartar, mejor dicho, no considera dentro de su ámbito la vieja doctrina vitalista, que dice que los seres vivos están dotados de una fuerza vital de naturaleza no material, entonces, y que le comunica eso, ese atributo de la vida. Entonces, nosotros sabemos que las moléculas que conforman los seres vivos se ajustan a todas las leyes de la física y también de la química. Entonces, de esa manera, los elementos inorgánicos, los elementos que conforman las moléculas en seres y seres que no están vivos, también están presentes dentro de los seres que sí están vivos. Entonces, también un atributo muy importante de los seres vivos es su alto grado de complejidad y también su organización. Entonces, poseen, por ejemplo, moléculas proteicas, ácidos nucleicos, entonces que tienen un alto grado de organización. Y el agua, el suelo, las rocas, por ejemplo, están compuestos por ciertas moléculas que tienen relativamente un menor grado de organización estructural. Entonces, también los seres vivos, cada una de las partes componentes de estos, cumplen funciones específicas. Por ejemplo, en las estructuras visibles, las alas, los ojos, las flores, están cumpliendo una función específica en los seres vivos. En el núcleo, en la membrana celular, por ejemplo, cumplen una función específica. Y aquellas unidades submicroscópicas, aquellas que no pueden ser vistas por el microscopio, entonces las proteínas, los azúcares, los lípidos, entonces también cumplen una función específica dentro de los seres vivos.
no parecería lógico preguntarse cuál es la función del cuarzo en la roca granítica, por ejemplo. En tercer lugar, entonces los seres vivos presentan la capacidad de extraer y transformar la energía de su entorno a partir de materias primas que son sencillas y esas materias primas, los organismos vivos, las utilizan para edificar y mantener las propias estructuras que ellos tienen. Y a esa capacidad de utilizar esos elementos, esas moléculas, entonces se le conoce como nutrición. Entonces, una cualidad muy importante de los seres vivos también es la nutrición. Y en cuarto lugar, entonces los seres vivos presentan la capacidad, por ejemplo, de recibir estímulos del exterior y de elaborar una respuesta frente a un estímulo. Y a eso se le llama una función de relación. La materia inerte, por ejemplo, es incapaz de reaccionar frente a un estímulo. Y otro atributo que también es muy importante en la biología es la capacidad de replicarse, la capacidad de reproducirse que tienen los seres vivos. Puede considerarse la verdadera quinta esencia de la vida, ya que todos los demás atributos que mencionamos anteriormente en los seres vivos, entonces, como objetivo último, tienen la de transmitir sus caracteres a su descendencia. En la materia inanimada no nos resulta familiar nada parecido. Por ejemplo, las rocas no se reproducen en otras rocas con la misma forma, tamaño y estructura interna. Entonces, simplemente se pueden romper y dar fragmentos de forma y tamaños que son muchas veces aleatorios. Entonces la materia viva presenta una gran complejidad, un elevado grado de organización, y esta complejidad puede resultar desesperanzadora para el principiante, ya que esa organización de los seres vivos es demasiado complejo y lleva un determinado tiempo para comprenderlo en cierta medida. Entonces, se percibe fácilmente que en la materia viva existe una jerarquía de niveles estructurales de complejidad creciente, y a eso se le denomina niveles de organización. La sistematización del conocimiento de la materia viva, atendiendo a estos niveles de organización, entonces facilita muchas veces lo que es la comprensión y el entendimiento de los seres vivos. Entonces tenemos varios niveles de organización de los seres vivos. En primer lugar, entonces tenemos el nivel atómico. Lo constituyen los elementos químicos que forman parte de la materia viva, los cuales reciben el nombre de bioelementos, y es el nivel más simple de organización. Después ya tenemos el nivel molecular, que lo constituyen los compuestos químicos que forman parte de la materia viva, los cuales reciben el nombre de biomoléculas. Biomoléculas porque son moléculas que en muchos casos están presentes en los seres vivos, y se pueden distinguir varios subniveles, precursores, macromoléculas, etc. Entonces, también tenemos el nivel celular, que está constituido por células, unidades morfológicas que tienen una forma determinada, y también son funcionales y están presentes en todos los seres vivos. Es el primer nivel cuyas estructuras están dotadas de vida propia. Tenemos también el nivel orgánico, los organismos pluricelulares. En ellos las células de nivel precedente se organizan para formar tejidos, o sea, se asocian las células y forman los tejidos. Y estos tejidos, el tejido muscular, el tejido hepático, el tejido, por ejemplo, pulmonar, entonces forman lo que a su vez se conocen como los órganos, el corazón, el riñón, el hígado, y
estos a su vez se asocian para formar lo que nosotros conocemos como aparatos y sistemas. Por ejemplo, aparato respiratorio, aparato reproductor y los sistemas en todo el conjunto, estos constituyen el organismo. Entonces, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, organismos, representan diferentes subniveles dentro de lo que es el nivel orgánico. Después, el nivel poblacional que integran distintos tipos de organismos así en su entorno constituyen varios niveles dentro de la población. Los organismos no viven aislados, sino que están formando grupos de individuos de la misma especie, a eso se denomina poblaciones. La asociación de poblaciones de diferentes especies es lo que da lugar a lo que se conoce como comunidades o biocenosis, que en combinación con los factores ambientales propios del lugar donde viven, entonces eso lo constituye los ecosistemas. Y el conjunto otra vez de los ecosistemas es lo que se conoce como bioma. Y por último, el conjunto de todos los biomas del planeta es lo que se conoce como biosfera. Los dos primeros niveles se suelen denominar niveles abióticos, pues las estructuras, por ejemplo, átomos, moléculas, no poseen por sí solas los atributos de la vida, es decir, no se pueden reproducir, su nivel de complejidad es muy bajo, no pueden reaccionar a estímulos, entonces son considerados niveles abióticos. Por lo tanto, el nivel celular es el nivel inferior, cuyas estructuras, que son las células, ya están dotadas de vida propia. De un átomo de hidrógeno, de una molécula proteica, no tiene sentido decir que vive, mientras que decir que una célula tiene vida, eso sí es posible afirmar, porque ya cumple con ciertos criterios, ciertos atributos de los seres vivos. Existe una notable excepción a esta aseveración, por ejemplo, los virus, que son parásitos intracelulares obligados, los cuales, aún teniendo un nivel de organización bastante importante, pero es inferior al nivel celular, sí poseen algunos atributos de la vida, pero necesitan de la maquinaria de reproducción de las células para poder reproducir. O sea que hay algunas funciones que los virus por sí solos no pueden cumplir y necesariamente tienen que actuar como parásitos de ciertas células para cumplir esa función. En los sucesivos temas vamos a ir analizando con más detalle los niveles de organización, los cuales constituyen un marco de referencia para situarnos en cualquier cuestión que está relacionada con la biología. Entonces, tenemos a modo de repaso, tenemos nosotros los niveles más simples de organización, que son los niveles moleculares. Posteriormente tenemos los niveles celulares, tejidos, órganos. Después, eso son lo que componen los organismos y la relación entre individuos de la misma especie, entonces se conoce como población. Y cuando esos individuos de la misma especie se relacionan con otros individuos de otra especie, entonces es lo que se conoce como comunidad. Y de esa manera se forman los ecosistemas y la biosfera en el planeta Tierra. Entonces, esos son los niveles de organización de los seres vivos. Espero hayan comprendido, esto lo pueden leer en el material de lectura y les agradezco su atención desde ya. Muchas gracias.